Hola a todos, ¿cómo están? Este es un programa más de Volviendo a la Esencia, una edición especial. Hoy tengo dos amigos, dos invitados especiales que vamos a hablar de un tema que nunca antes tocamos en este programa, pero yo sé y nosotros creemos que va a ser de bendición para tu vida. Así que si estás mirando en la tele, en YouTube, en donde sea que estés, quédate ahí, míralo, escuchalo bien, procesá y empezá a aplicar lo que vamos a hablar hoy. Cristian, Dani, ¿cómo están? Buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes a la audiencia. Un placer realmente poder compartir contigo este programa. Sabemos, como vos dijiste, que creemos que va a ser de mucha bendición Amén. para las personas que estén Qué mirando. bueno. ¿Cómo estás vos? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te va? Un Bien, bien. gusto conocerte, Sebastián. Igualmente. Más que nada estamos aquí porque creemos que los jóvenes debemos de involucrarnos en política, em, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Poner nuestro granito de arena Mm, y demostrarle a las personas que sí se puede hacer la diferencia. claro. Qué bueno. Así como estaba hablando, yo lo que queremos más o menos compartir hoy, hablar hoy, es acerca de por qué es importante que nosotros, los jóvenes, a ver, jóvenes, 15, 16, 17, 18, 20, hasta 30 años, nos involucremos en la política. ¿Por qué es importante que nosotros también no estemos solamente encerrados en la iglesia y hagamos solamente eventos dentro de la iglesia, todo para la gente de la iglesia, para gente acá? Sin embargo, que es importante salir afuera también. Así como vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús en ningún momento se quedaba solamente adentro del templo, ¿verdad? Él todo el tiempo iba afuera, iba afuera, iba afuera. Así que hoy vamos a estar tocando ese tema, desarrollando en estos 30, 35 minutos y queremos hablar con usted y contarle la importancia de que un joven, ¿sí?, se involucre en la política. Ahora yo te pregunto, Cristian, en tu opinión, ¿por qué es importante que un joven, ahora que está mirando, por ejemplo, y dicen, no, yo la política, eso es para viejos, nunca hacen nada? ¿Por qué es importante que un joven con tanta fuerza y potencial se involucre en eso? Y Sebastián, como lo estaba diciendo hace un rato, ¿verdad? Es muy importante muchas veces o sea, yo creo que llegó el tiempo. Yo creo que llegó el tiempo en que nosotros demos un poquito el paso. Y quizás lo que nos hicieron nuestros pasados, ¿verdad? Quienes nos hicieron quizás nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Como que era que no, la política era solamente para personas que estaban de repente ya con una cierta edad y que se tenía todo menos estructurado. Eso creo que pasó. Pasó, estamos Claro, en un nuevo tiempo y yo veo se nota un compromiso también de parte de los jóvenes en tomar esos lugares. Tenemos experiencias ya vividas acá en Encarnación, jóvenes, personas de 26 años quienes hoy son concejales en esta ciudad. Tenemos de repente en Asunción, en Ciudad del Este, que son miembros titulares de un partido, ¿verdad? Que se involucraron. Pero a lo que nosotros vamos es de repente más lo que me gustaría opinar en esta tarde con la audiencia, contigo, con Dani. ¿Por qué es importante? Un punto muy personal, una sí, opinión muy personal mía, pero que me doy cuenta que al hablar con los jóvenes, inclusive los adolescentes, ¿verdad? Te dicen, pero ¿por qué te metes en política? ¿Qué es lo que hace que claro. qué es lo que te llama la atención en la política? Y yo voy a hablar un caso muy personal mío, una experiencia que tuve eh, al tener que en un momento dado acompañarle a mi padre al hospital. En realidad fue un sanatorio privado, se le realizó una mala praxis, tuvimos que derivarlo al exterior y nos vamos a ese lugar y era tan diferente la atención, era tan diferente el trato que se le dio comparando a lo que pasamos Ajá. acá. Partamos de la necesidad misma que hay en medicamentos, en insumos, el lugar mismo el centro asistencial mismo en sí, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con la política? Mucho, tiene mucho que ver, porque es justamente la política la que se encarga de llamar a elección, a que el pueblo elija a sus representantes. Y para mí el sinónimo de política es servicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que aprender muchas veces es el derecho que tiene un ciudadano, el derecho que tenemos como jóvenes, de al cumplir la mayoría de edad, que en nuestro país es a los 18 años, ¿verdad? Uno puede ya acceder
si de repente, si bien de repente algunos no tienen esa, esas ganas a lo mejor de ejercer, involucrarse sí en política, ¿verdad? Activando, pero sí puede ir a depositar su voto de confianza. Claro. Entonces va y dice, no, yo tengo el derecho a elegir para después tener derecho a reclamar. Y volviendo al tema que te estaba contando, la experiencia personal mía, dije yo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que irnos a otro lugar, a otro país, a buscar una mejor atención, siendo que tenemos nuestro propio país? Y es como que te sentís más o menos huérfano, huérfano en la salud, te sentís huérfano en la educación cuando ves de repente jóvenes que te dicen que no pueden estudiar. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿qué podemos hacer? Simplemente involucrarnos nosotros mismos. Que seamos nosotros los jóvenes que hoy estamos ayudando, activando en política, pidiéndole de la guía a Dios, si una vez que es su plena voluntad, que nos abran las puertas. Hay una parte de la Biblia que dice que el don del hombre le ensancha el camino y le lleva frente a los grandes. Entonces, es un proverbio, ¿verdad? De repente que es muy cierto, porque si vos de repente tenés un don que Dios te dio y te llamó a esto, y sentís un llamado al servicio, Claro. metete entonces, involucrate. ¿Para qué? Para que el día de mañana nuestros hijos, que mi hijo no tenga que decir la misma cosa que yo estoy diciendo. Gracias a Dios, eso se subsanó. Mi papá hoy está trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? Se le trató en tiempo, en forma. Hoy está nuevamente trabajando, gracias a Dios. Pero quedó ahí esa... Me quedé yo, más o menos, sinceramente, mucho quedado, ¿verdad? Porque dije yo, ¿qué ha de ser si es algo más grave y de repente no tenés los recursos para irte a otro lado? O para irte a un sector privado, al lugar privado. ¿Qué pasa? ¿Te morís? Entonces vos decís que mi hijo, le pido a Dios, ¿verdad? Y creo yo que todos queremos nosotros, tanto como vos, el día de mañana cuando tengamos nuestros hijos, nuestra familia, que ellos no tengan que pasar esto también, sino que ellos puedan decir, gracias a Dios, hay un hombre temeroso de Dios que gobierna este país y que lo hace con temor a Dios y que lo hace con tanto amor, entonces que podamos tener los hospitales en condiciones, que podamos tener los centros asistenciales de los barrios en condiciones, que no haya más esa malversación de fondos, ¿verdad? Entonces, una vez que se ejecuten bien los recursos que es de nuestra nación, que son el Tesoro Nacional, que eso se pueda distribuir bien y que se termine de una vez por todas esto que es el amiguismo, el robo, Claro. ¿verdad? El robo descabellado de que existe, que todo el día escuchamos, malversación de fondos. Escuchaba hace poco de repente un muro que no existe, que se le cobra al municipio, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar, por supuesto, a juzgar, pero sí pongo nomás como ejemplo de que, ¿por qué pasa eso? Pasa porque no hay temor de Dios en el corazón. Claro. Yo creo que eso que vos estás diciendo, la política, la cabeza del país son el presidente, los senadores y todos ellos son la cabeza del país, ¿sí? La política es la cabeza. Y yo digo, si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Está mal. Y legalmente es algo muy cierto, porque yo estoy viviendo ahora en otro país, en Estados Unidos, y es tremendo porque yo tengo muchísimos amigos y yo justo estaba ya en la época de las votaciones y justo ahora que se eligió el nuevo presidente y todo, y yo le preguntaba a mis amigos y le decía, contame, ¿por quién vas a votar? Y lo único que me decían, yo no sé qué va a pasar, yo no quiero votar, esto es un loco, esto es una loca, yo no sé qué voy a hacer. Y, o sea, los mismos ciudadanos estaban desesperados, estaban confundidos, no sabían dónde ir, no sabían qué hacer porque votaban por este y le venían contra esto, o estaban acá, le venían... Entonces no sabían qué hacer y yo siempre digo que la política y eso, la cabeza, es lo más importante y tenemos que saber bien, así como dijiste, quién está en esa autoridad, a quién se le pone y si de verdad está sujeto bajo Dios. ¿Sí? Yo creo que es importante que hayan buenos líderes, pero al mismo tiempo es importante que esos buenos líderes tengan temor de Dios, tengan reverencia de Dios, ¿verdad? Dani, contando un poco, en tu opinión, por qué es importante y qué te parece y cómo fue tu historia, por qué te involucraste, qué te llevó a decir, no, sabes que yo quiero poner mi granito de arena en la política. Bueno, la verdad yo nunca estuve tan interiorizado en el tema de la política. Siempre hice pasar de largo, ¿verdad? La época de colegio, incluso hasta hace poco. Y se dio la casualidad que en el año 2015 yo le comenté a mi papá
papá me está, como me anduve informando mucho, le dije que me estaba interesando el tema de la política, porque la política es el arte de servir, ¿verdad? Y le dije que quiero involucrarme, pero que no me quiero ensuciar, digamos, apoyándole a tal o cual candidato. Y justo se dio la oportunidad de una persona que es amigo mío, que se llama Pablo Novosad, que estaba como precandidato. Y él me comentó eso, porque yo no estaba todavía Claro. informado, ¿verdad? Y le dije, bueno, pasarle, o sea, le dije que me dé su número y me contacté con él. Y digamos que esas fueron las primeras veces que me involucré, ¿verdad? No, Y cada vez me gustó más, cada vez me gustó más. Y yo creo que esto es un proceso. Yo creo que esto es un proceso que debe surgir de los jóvenes, ¿verdad? Debe partir de los jóvenes, porque es cierto que el 70% de la población paraguaya, más del 70% sí, es de los jóvenes, ¿verdad? sí. Somos jóvenes. Y yo creo que de nosotros tiene que venir el cambio, de nosotros. Creo que tenemos que inculcar valores, creo que tenemos que demostrar que podemos, ¿verdad? Y ser buenos en nuestro campo, ¿verdad? Ser buenos, demostrar un buen proceso y siempre bajo el temor de Dios, ¿verdad? Cierto, mira, me gustó lo que ustedes dos, los dos dijeron que eh, la política es servir. Y yo siempre digo, cuando yo quiero aprender algo, aprendo del mejor líder que pudo haber jamás existido, que fue Jesús, y es Jesús. Yo siempre leo libros, muchos libros, diferentes líderes, como el que vino ahora, John Maxwell, Max Lucado, y todos estos tremendos siervos de Dios, que Dios le usa mucho en tema de liderazgo y eso. Pero siempre cuando yo quiero aprender de verdad lo que es liderazgo, ocurre lo que escribió Jesús, ¿sí? Y una de las cosas que más me impresiona, que era muy ligado a lo que ustedes dijeron, fue que él mismo cuando vino, él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso que ustedes dijeron es muy cierto. Muchas veces nosotros como ciudadanos esperamos que los políticos, no, él puede, dale, que hagan, que hagan. Y nosotros lo único que hacemos es quejarnos. Y nos quejamos, en vez de nosotros levantarnos y servir y ayudar a ellos, ¿verdad? Yo creo que no debe ser fácil estar en ese puesto y que el pueblo, el mundo entero se te venga arriba porque moviste un poquito más a la izquierda de lo que tenía que ser el lugar. Entonces, es importante, así como ustedes están diciendo, que la política, involucrarse en eso es servir. Si nosotros queremos servir a Dios principalmente, porque Él nos dio la vida, Él nos da el privilegio de estar sobre autoridad. Eso es algo muy grande también, que no cualquiera tiene influencia. No cualquiera Dios le da el privilegio de que vos digas 3 palabras y 3.000 personas te escuchen. No todo tiene influencia. Entonces es un privilegio Dios y tenemos que saber usar la influencia para servir a los demás. Y yo a veces pienso, Jesús, Rey de Reyes, el Señor de Señores, dueño de todo, presidente de todos los presidentes, vino, se humilló, tomó forma de un ser humano y sirvió encima. O sea, no es que vino, se humilló, tomó forma de ser humano y dijo, bueno, ahora sírvanme mientras que estoy acá. No, Él sirvió, ¿sí? Entonces, Cristian, contame más o menos qué es lo que ustedes hacen con los jóvenes, qué trabajo hacen, cómo van, cómo sirven, en qué áreas se meten. Y nosotros, la verdad que hace exactamente 3 años que empezamos a trabajar, a hacer servicio, ¿verdad? Y llegaba un momento en cuando coincidía en las campañas electorales. Entonces algunos decían, no, esto ustedes están haciendo para sacar algún beneficio. En mi caso, por ejemplo, yo no soy funcionario público, estoy trabajando en la empresa de mis padres. Entonces de repente es como que, porque muchas veces se da eso, ¿verdad? Que, no, claro, este está ahí porque está detrás de un puestito o está de repente, está. Como siempre digo, el que te da y el que te saca, ya sea en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, es Dios. Claro. Entonces lo que Él da, Él da. El diablo te presta, te saca de vuelta. Cierto. En cambio, lo que Dios te da, ¿verdad? Nosotros hacemos esto con total transparencia, hacemos con total lealtad a Dios, porque sinceramente, como siempre también compartimos con otros jóvenes, ¿verdad? De repente nos hubiese gustado quizás en vez de estar por los barrios donde vos te vas, vos ves de todo, pasar mal los ratos porque tenés que entrar
en lugares insalubres, ¿verdad? Tenés que ver esa gente cómo están. Y si son un poco sensibles, sinceramente no vas a aguantar la presión que vos ves en ese lugar. ¿Y qué te da fuerza a hacer eso? El don de servicio que Dios puso en vos. El amor al prójimo. Porque más allá, fíjate como estaba diciendo Dani, como vos mismo dijiste que Jesús fue el mayor servidor, siendo líder de líderes, el mayor servidor. ¿Qué es lo que te lleva de repente a cumplir esto? Porque nos guste o no nos guste, el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. ¿Y cómo yo demuestro que le amo a mi prójimo? No es escribiendo lindo en el Facebook, no es solamente enviando un lindo mensaje, porque muchas veces pasa que somos tan capos en el mensaje, pero después pasás y no le saludas a la persona, Claro. porque es como que más o menos somos todos. Entonces vos decís, no, esto tiene que ser algo serio, algo realmente que con temor de Dios en el corazón, y entonces llegar con ese amor, porque es una obligación como cristiano de ir a servir y amar al prójimo. ¿Cómo lo hace eso? Con servicio. Nosotros cuando vamos en los barrios, Sebastián, Audiencia y Dani, ¿verdad? Dani también suele ir con nosotros, está también en el equipo. Coincidentemente en las últimas actividades coincidía con las campañas electorales, ¿verdad? Sí. Entonces más o menos que no decían, no. Entonces yo le aclaraba eso que acabé de decir y luego de eso seguimos trabajando, seguimos haciendo los mismos trabajos como ya hace 3 años que estamos haciendo. De repente, si bien es cierto, en estos momentos hay un grupo que pertenecemos a un partido, que pertenecemos a una línea cristiana, que es un amigo nuestro que está en este momento en la concejalía, pero hacemos lo mismo que hacemos con el equipo de asistencia social. Entonces te das cuenta que más o menos casi van de la mano, la política y el trabajo o sea, se complementan. Entonces, ¿qué pasa? Como ya veníamos realizando nosotros esos trabajos, lo que hicimos fue juntar los chicos de la política que estaban trabajando con nosotros, que se querían involucrar, nos fusionamos y fuimos y empezamos a hacer el mismo, o sea, empezamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo con el mismo equipo de política, para que te des cuenta cómo es más o menos el mismo trabajo, ¿verdad? Y llegamos a los barrios, ahora tenemos previsto hacer entrega de pan dulces en lugares carenciados, ¿verdad? Hospital, el pediátrico y barrios Bueno. también, por supuesto que quizás no vamos a dar abasto para llegar a todos, ¿verdad? Pero sí en algunos lugares. Después tenemos también chocolatadas con el aporte de empresas que nos están siempre aportando en forma mensual al equipo de trabajo solidario, que de luego tenemos un equipo que se llama Amor Sin Límites, que es interdenominacional. De repente algunos de la comisión son de una cierta iglesia, pero en el momento de trabajar no se mezcla. Claro. O sea, simplemente tema protocolar, eso de repente, bueno, es de un sector, pero que tampoco tiene influencia en la iglesia, porque nada más que te piden como sede para darte el reconocimiento, porque tenemos una resolución municipal que nos avala las actividades que se realizan. Nosotros, gracias a Dios, son declaradas de interés municipal, cultural, de repente, ¿verdad? Por su complejidad y como de repente como llega y como es de un bien general, entonces ellos nos dan esos reconocimientos, ¿verdad? Y entonces Amor Sin Límites está así trabajando en hospitales, barrios, distintos lugares. Entonces, de ahí de repente nace todo esto de que te preguntan, pero ¿y por qué hacen esto? ¿Qué trasfondo hay? Claro. Y sencillamente, amor al prójimo. Sí. Amor al prójimo. Me gusta eso porque yo creo que muchas veces tengo muchos amigos y hablé muchas veces con muchísima gente que no se quiere involucrar. No, eso no es para mí, eso déjanos ahí. Y el país sigue mal y sigue mal y sigue mal. Y hasta que vos no te involucres en ese tema, hasta que vos no pises con la planta de tu pie el lugar y no empieces a aportar y no empieces a ayudar, no va a cambiar. O sea, ¿cómo vamos a querer cambiar un país si vos mismo no te involucras? Entonces, lo que yo me refiero, siempre a los presidentes se le dice de todo, siempre, todo, presidente, concejal, intendente, gobernador, siempre de todo le dicen. Pero el pueblo no puede hacer todo solo. Él no puede en un mes, de una semana para el otro, varita mágica, cambió, vamos todo para arriba. Él necesita de un equipo, necesita de un cuerpo, necesita un pueblo
que le levante y le ayude, ¿sí? Así como en el Antiguo Testamento vemos 1000 veces, Moisés, cuántas veces Dios le decía, bueno, mira, decirle al pueblo que todos junten sus cosas, que todos pongan aparte, que todo el pueblo colabore. No le decía a Moisés, venía a hacer todo vos solo, vos podés restaurar este... No, necesitaba del pueblo, necesitaba el equipo. Entonces es importante eso que lo que estamos compartiendo de ir y servir, ayudar. Y si vos sos joven o sos grande, cualquier edad que tenés, y vos estás viendo este programa y capaz nunca en la vida te interesó la política, pero querés ir a ayudar, querés ir a servir, yo te invito a que vos puedas ir en cualquier equipo que vos seas. No importa acá el equipo, no importa dónde, lo importante es servir, lo importante es ayudar, lo importante es aportar de lo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Dani, contanos también un poco de tu experiencia, contanos qué es lo que a vos más te apasiona en la política, por qué te gusta ayudar a la gente, cómo también ustedes ayudan, qué hacen y todo así. Bueno, si bien mi experiencia no es tanta como la de Cristian, como ya te comenté hace poco Sí. que me estoy involucrando, ¿verdad? Yo, dentro de mis posibilidades, siempre estoy a disposición de las personas que me rodean, ¿verdad? Y también de cualquier persona que se acerque a mí a, a pedirme, no sé, cualquier tipo de ayuda o consejo o lo que fuese que esa persona necesite, ¿verdad? Siempre, siempre estoy a disposición. Qué bueno. Y nada, yo creo que este proceso debe iniciar desde los jóvenes, ¿verdad? Este cambio. Y nada, solamente quiero motivar a los jóvenes, Sí. quiero motivarles a que se involucren en todo esto, ¿verdad? En el servicio, que se involucren, como estabas diciendo, desde el grupo que Claro. lo conformen, ¿verdad? Y, y eso. Qué bueno. A mí hay un versículo que me gusta y todos conocemos y seguro ustedes ya lo saben de memoria, pero es bueno y que está en Primera de Timoteo 2. Y hay 3 cosas que dice acá. Fíjese, dice, exhorto ante todo. Empieza ya exhortando. O sea, exhortando no era que él se paraba acá a Timoteo y dice, bueno, ¿saben qué? Les digo, si ustedes quieren, pueden hacerlo. Dice, le exhorto, un mandato. Miren, yo le estoy diciendo a ustedes, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese que 4 cosas dice, oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia. O sea que es nuestra tarea también orar por los que están en silla de eminencia, orar por los que están con cierta autoridad en el Estado, en el país, ¿sí? Es también nuestra tarea. Muchas veces nosotros creo que lo último que oramos es por eso. Ni siquiera oramos luego. Oramos por nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo, que me aumente mi sueldo, que esto, que aquello, y nos olvidamos de orar por los que están allá y que necesitan nuestras oraciones. Dani, ¿por qué vos pensás que es importante que oremos por ellos? Te pregunto, seguro estuviste ya cerca de concejales. ¿Es fácil ser un concejal, ser un intendente o es todo fácil así, todo va y viene? Contame un poco. Bueno, tarea fácil no es. Si bien nunca estuve en el lugar de ellos, yo creo que ellos tienen una función importantísima, ¿verdad? Tanto el intendente como los concejales, que son prácticamente los ojos del intendente, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que hay que orar por las autoridades, ¿verdad? Sí. Tenemos que orar para que sean sabias, para que tomen buenas decisiones y para que cumplan su función a cabalidad. Y, y hacer si nosotros queremos criticar, también debemos de hacer algo para que Claro. cambie, ¿verdad? Cierto. O no tiene sentido estar criticando sin No hacer hacemos nada. Y eso. ¿Y vos, Cristian, qué vos decís? ¿Que hay que orar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Hace falta? ¿Por qué pensás que dice acá exhortar luego a orar por las autoridades? Y la verdad que es la palabra es la madre Sí. de las leyes, madre de todo, ¿verdad? Porque fíjate que la palabra del Señor es la que nos nutre y la que nos ilumina de repente, ¿verdad?
por supuesto que es muy importante la oración. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando habían problemas gravísimos, inclusive habían amenazas de que Dios iba a Sí. exterminarle, ¿verdad? Rápido se reunían todos y pedían súplica. Socorro. En el caso de Moisés, que le dice, Sí, Dios está enojado con nosotros, así que nos vamos a morir todos. sí. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, oración, se vistieron de luto. Y lo único que hace que muchas veces Dios cambie de opinión no es hablar lindo, no es de repente predicar nomás o servicio nomás, ¿verdad? Claro, Porque de repente se tornaría como por obra, ¿verdad? claro. Pero es el corazón contrito y humillado. Mm. Es sentir ese... Acá Dios nos está... Algo pasa, ¿verdad? Dios quiere que oremos, Dios quiere que nos humillemos de esto. Y por supuesto ahí entrar a orar y a ver si tiene misericordia de nosotros, que siempre gracias a Dios tiene, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Menos mal. Y menos mal, ¿verdad? Entonces, digámoslo que nos salvamos otra vez de la condenación de repente. Y entonces a eso voy. Es muy importante la oración. Tenemos la obligación de orar. Claro, una obligación Una es. obligación de orar. Fíjate que le decía, mismo Jesús le dice a sus discípulos, ven esta moneda, ¿de quién es la moneda? Del César. Y bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De repente, bueno, si te corresponde de repente ir a votar, a elegir a una persona que Claro. tiene que ser tu representante, anda y vota. Claro. Al momento de no estar votando, ¿verdad? Por más cristiano que te creas, estás en infracción, no estás cumpliendo. Estás en infracción en cuanto a, si bien es estamos gracias a Dios viendo una democracia, eh, pero la democracia justamente se trata de eso, de poder tener la facilidad. O sea, lo que más a mí me llama la atención de vivir en democracia es que vos podés elegir autoridad. Eso. O si no, estaríamos en un imperialismo, estaríamos en los momentos en la dictadura todavía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es lo que le hace la diferencia? Que podamos acceder a votar. Y ojo, y ahí es importante, no dejarnos llevar por de repente los kits que te dan o porque te prometen algo o por como sabemos que se dan, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros tenemos que tratar de no caer en ese juego y pedirle a Dios, orar, antes de ir a elegir y una vez que están electos, una vez que son electos esas personas y toman su juramento y pasan a estar en silla de eminencia, orar con más Siempre. razón por esa persona, ¿verdad? Por más de que fue o no fue quien vos querías. Exacto, entonces, y claro, porque ahí va a tener que, entonces por eso es importante saber ponernos de acuerdo y decir, Señor, ten piedad de nuestra nación, tenés piedad de Paraguay. Es doloroso ver, y yo sé que muchos jóvenes que están viendo este programa, que es muy visto, se van a dar cuenta, de repente, si bien es cierto, quizás tendrán todo en su casa, algunos, la mayoría, tenemos todo en la casa, tenemos las comodidades, de repente, pero pensá un poquito que el día de mañana, si esto se agrava, si seguimos en esta malversación de fondos, si seguimos con esta corrupción reinante en nuestro país, va a afectar a todas las clases. Y vamos a llegar en un momento donde estamos apeligrando nosotros mismos nuestros intereses. Nuestros hijos van a estar en un momento de repente donde haya ya tanto Claro. desorden de que ellos mismos corran el riesgo de ser Sí. víctimas de ese mal sistema. Para no llegar a eso, tenemos que involucrarnos. Qué bueno. Bueno, yo creo que fue un programa muy productivo y sé que Dios habló a tu vida, así que si hoy estás viendo este programa y sos joven y sentís en tu corazón una carga así por, aunque sea poner, no sé, una caja de zapatos y nunca más hacer nada, pero aunque sea eso diste, hacelo. No te quedes en tu casa quieto, no te quedes en tu casa callado, aportá lo que tenés que dar. Y yo creo que vamos ya al fin de este programa, pero le agradezco por aceptar la invitación también, gracias por venir. Yo sé que Dios va a usar sus vidas en la política, en el servicio, y yo creo que lo más importante siempre es guardar lo que la Biblia nos dice acá en el corazón, amar al prójimo. Que siempre ese sea nuestra potencia y nuestro motor. Todo lo hacemos porque amamos a Dios y amamos al que está al lado, que también queremos que crezca, no solo nosotros, ¿sí? Unas palabras, Dani, que quieras decir o algo. Bueno, Sebastián, primeramente muchísimas gracias por habernos invitado. Yo creo que lo principal al momento de emprender algo es tener fe, Así es. porque la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, Cierto. ¿verdad? Y nada, estoy muy contento de haber compartido con ustedes.
Realmente espero que sea de bendición, para bendición de los oyentes, de los que nos están viendo, ¿verdad? Y solamente eso. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Cristian, ¿algunas palabras que quieras decir? Sí, muchas gracias también, quiero darte, Sebastián, por la invitación. Gracias por recibirnos, a Dani también por venir y a la audiencia por haberse tomado este tiempo de, quizás, yo creo que como estuvimos diciendo, muchos de repente van a decir política, quizás se quedaban más o menos a escuchar, a ver de qué se trataba. Claro. Y yo les invito a que prueben, vengan, y no hay nada mejor, y lo digo con mucha humildad y por experiencia, que hay veces que ni el buen momento que pasás con las comodidades que tenés no te satisface, así como ir y darle un abrazo a esa criatura, a esa familia, a esa madre que están con su criatura así, le estás entregando algo, pero más allá de entregarle de repente algo, algunos víveres, ¿verdad? Entregarle la palabra, porque eso es lo que hacemos también, entregamos la palabra, le damos un abrazo y que te digan cuándo van a volver, gracias por estar así, y realmente te sentís, salís tan fortalecido, salís con tanta grandeza en el sentido espiritual, ¿verdad? Claro. Y es impresionante. Así que le animo, ¿verdad? Yo sé que este programa es un programa guiado por Dios. Le conozco a Sebastián y a su familia. Yo sé que es un chico consagrado, un chico que está de repente involucrado en las cosas del Señor, y por algo está este programa, está en los planes de Dios, y creo que estuvo también en los planes de Dios que hoy estemos aquí, y así que te invito que te pongas en contacto con nosotros o en cualquier grupo que vos estés, en tu barrio. Si no hay, armado un equipo de trabajo, juntate con un vecino, invitale a ese que sabes que es drogadito, ese que sabes que no quiere saber nada de Dios, invitale a que sirva, y se va a dar cuenta de que hay algo que te hace sentir diferente. Y muchas gracias a todos. Buenísimo. Bueno, gracias por mirar el programa. Quédense siempre en contacto. Si vieron el programa en Facebook, compartan con sus amigos. Si vieron en YouTube, suscríbanse al canal. Y si están en la tele, vean, compartan también con sus amigos. Díganle, nosotros ahí a veces está en la tele los horarios. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.